Jesucristo. Nosotros como cristianos no puede haber una mayor esperanza
esperanza en una carrera profesional. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos profesionales cuando terminan no encuentran un puesto de trabajo? Quizás tu esperanza es hacer un matrimonio, pero cuando te casas el hombre y la mujer no se ven igual. Quizás tu esperanza sea tener un techo propio, pero cuando tienes la casa entonces se te va la salud. Mientras estemos en este mundo, hermano, no va a haber mayor esperanza que la segunda venida de Cristo. Porque esa va a poner fin al mal de los males, que es la muerte. ¿De qué vale tener una casa bien bonita si en cierto tiempo te vas a morir? ¿Qué vale tener muchos hijos buenos si como quiera te vas a morir? Será el apóstol Pablo, que la muerte será como vencida. Entonces nosotros guardamos, hermanos, que la bendita esperanza es la que se manifieste gloriosamente en nuestro gran Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Hágase adelante. Un poco más adelante. Es una pregunta. Muchos hemos escuchado por medio de sermones, cantos y poesías, estudio bíblico y otros medios las siguientes exhortaciones. Dale. Mira lo que hemos escuchado, muchas versiones que hemos escuchado. Tenemos que vivir cada día como si Él viniera como hoy. ¿Cómo usted debe vivir la vida, hermano? Preparadamente, espiritualmente. Porque, mire, si yo me muero y Cristo no viene, para mí se terminó el tiempo de la gracia. O yo me salvé o yo me perdí. Una de las dos. Si yo me salvé, ya para mí Cristo vino. Porque yo voy a esperar, lo que dice Tito 2:13, la bienaventuranza esperanza de que Cristo me va a resucitar. Como vamos a verlo más adelante. Entonces, usted tiene que vivir espiritualmente preparado, como si Cristo hubiese venido mañana, hoy. Mío, debemos vivir cada día como si fuera nuestro último día en la tierra, ¿cierto? Usted no sabe lo que va a pasar ahorita. ¿Cuánta gente usted no ve que salió de su trabajo? Y cuando dice, se murió fulano, se murió fulano. La muerte nos puede sorprender también. Hoy es el día de que no postergues tu día. Si caíste en un pecado, arrepiéntete, te levantas, te apartas del pecado y ven a Cristo. Jesús puede venir cuando? Hoy. Tanto como puede venir en forma física con su segunda venida, como también te puede poner a dormir en los brazos del Señor. Su destino eterno puede ser definido hoy. ¿Cómo nosotros sabemos que su destino puede ser definido hoy? En la obra de la cruz. La obra de la cruz definió su destino en ese mismo momento, cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. La salvación es solo por un día. ¿Eso es cierto, hermano? La salvación es por un día. En pocas palabras, sí. Porque día a día. Esto no es cuestión de muchos años, sino de permanencia, de perseverancia. ¿En los caminos de quién? De Dios. ¿Cuánta gente no tiene 40, 50 años? Saúl empezó muy bien en el camino de Dios. Humilde, sencillo. ¿Y cómo terminó? Mal. Esto no es como usted empieza, sino como que, como usted termina. Si hoy muere, su destino estará como sellado. Viva como si él viniera hoy y haga planes como si él viniera de aquí a 100 años. Es un adagio viejo que la iglesia adventista. Vive como si fuera hoy, pero trabaja como si fuera ¿qué? 100 años. De hecho, Cristo dio muchos consejos con respecto de muchas cosas que nosotros debemos de hacer en lo que Él viene. Dale hacia adelante. Ahora, ¿cuál es una gran pregunta para nosotros? ¿Cuál es el grado de importancia que usted le está dando a esta exhortación de que hemos dado? ¿Usted la ha meditado, hermano y hermana? Ellas son estas frases usadas comúnmente por los predicadores, o ellas todavía tocan su corazón. Ella tiene su manera de esperar, impactan esta pregunta que hemos hecho, hermano, en la vida suya
cielo nuestro carácter. No llevaremos el carácter de nosotros, llevaremos el carácter de quién, de Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 14? Entonces tuve vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, es decir, si así no hubiese sido real, yo se lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar y vendré otra vez y me tomaré como Cristo viene a buscar muchas personas parecidas a él. Entonces llevaremos al cielo el carácter de Cristo. Miren lo que dice, uno de los consejos, mientras él viene, que la Biblia me enseña. Pero vosotros, hermanos, no estáis como. ¿Cuál es uno de los consejos que nos aconseja la Biblia, nuestro gran Dios, a nosotros mientras guardamos la segunda venida? No estar como. Ahora, ¿qué es estar en tinieblas? ¿Qué es estar en tinieblas? Cuando no conocemos la verdad, estamos en tinieblas. ¿Qué otra opinión más? Cuando no andamos en Cristo. Podemos conocer la verdad, pero no hacemos la voluntad del Padre. Ok. Allá, hermano. La profecía también es la manera para conducirnos, ¿verdad? En toda la verdad. Porque de otra manera, si nosotros no tenemos conocimiento de la vida del Señor, es difícil, estamos en tinieblas. Ahora, estamos en la luz de cuando estamos en la luz, andamos con Cristo. O sea, que Cristo anda con nosotros. Y nosotros permitimos que Cristo, su carácter pueda reproducirse en nosotros. Y a partir de ese momento, que nosotros podemos sentir que estamos seguros que andamos en la luz. Pero de otra forma, estamos en tinieblas. Ok. ¿Quién es Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. Eso no fue lo que Jesucristo dijo. Si Jesús es la luz y dice el mismo Cristo que la luz no puede estar con la tiniebla, porque donde llegó la luz se fue la tiniebla, y donde hay tiniebla se fue la luz. Si usted apaga todo el circuito eléctrico de esta iglesia, la luz se va y ¿quién entra? ¿Saben algo? Que no hay nada neutro. O está en luz, o está en tiniebla. O está con Dios, o está con Satanás. Si Cristo es la luz, entonces Pablo me está aconsejando que para yo no estar en tiniebla, yo tengo que estar en Cristo, que es la luz, aprender de su carácter, conectado, no entender que la salvación es por lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y ahí es que está el asunto de nosotros. Nosotros entendemos, como los fariseos, que la salvación es lo que yo hago. Si vengo a la iglesia, si doy el diezmo y la ofrenda, y eso no es salvación. Salvación es estar en la luz de Cristo. Ahora, cuando usted está en la luz de Cristo, usted no está en tinieblas. Por eso es que Juan dice, el que está en Cristo no peca. Porque el que está en la luz, el que está en Cristo, no tiene pensamientos inicuos, ni el pecado domina su cuerpo, sino que el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo, mora en el corazón, transformándolo cada día. Por eso, ahora, no es que los mandamientos nos salven, los mandamientos, la ley nos salva, la ley condena. Cristo es el que salva. Ahora, cuando yo voy a Cristo y Cristo me salva de mi pecado, y ahora el Padre ve a Cristo a través de mí, ya no ve a Eddie Pimentel, sino que ve a Cristo en mí. Ahora usted entiende lo que Pablo dice, mi vida está escondida en Cristo. Y lo que dice Gálatas 20, ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
La cosa que yo hacía antes, ¿por qué la cosa? Porque ahora Cristo está en mí. Ahora yo tengo un fuerte gigante que me defiende. Entonces, cuando nosotros caemos en tiniebla, es cuando nos alejamos de Cristo. Es el pecado. Pedro caminó sobre el mar y cuando desvió la vista de Cristo, cayó en lo más profundo del mar y Dios le metió la mano. Cuando dejamos mirar a Cristo, entonces ahí es que nosotros empezamos a caer en tiniebla. Y es un consejo. Nosotros como Dios no podemos meter en tiniebla porque nos puede sorprender como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de la luz. Somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La tiniebla pertenece al diablo y a los demonios. Un hijo de Dios no puede andar en tinieblas, tiene que andar transparente como Dios manda. Ser transparente en Cristo Jesús. Entonces uno de los consejos antes de que Cristo venga, ¿cuál es? ¿Cuál es? No estar en tiniebla, porque no somos hijos de la tiniebla, somos hijos de la luz. ¿Somos hijos de qué? Del día. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como qué. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá su medio de destrucción y no escaparán. Cuando el mundo se sienta en paz y tranquilidad, entonces vendrá la venida de Dios. Hermano, te voy a dar un consejo que me ayudó bastante en mi vida espiritual. No base su fe en acontecimientos, base su fe en Cristo Jesús. Hay mucha gente que está más pendiente del Papa que lo que el Papa dice, que lo que Jesucristo dice en su palabra. Está más pendiente de lo que dicen los pentecostales que lo que dice Cristo en su palabra. Hermanos, sigamos consagrándonos al Señor y dejemos las cosas que el Señor sea que tome control de cada cosa en este mundo. Hay que estar atento a las señales. Jesús no dio, adelante, Jesús no dio fecha, pero sí dio señales. El conocimiento que decimos de la palabra en las primeras horas de cada mañana, o habilita escuchar y poseer cada señal de los tiempos. El hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada día. Bueno, hay que buscar a Dios en la madrugada, en la mañana. Hay que habilitar a vivir aquí, pero no ser de aquí. Hermano, hay muchos de nosotros que estamos echando raíces en esta tierra y somos peregrinos y extranjeros. Ustedes saben, hermanos, si usted no lo sabía, que todos los templos, todas las casas, dice Pedro, que serán destruidas por el fuego. Todo va a ser destruido. Nada nos vamos a llevar de esta tierra. No echemos raíces en esta tierra, porque somos como peregrinos y extranjeros. Nuestra salida hacia el patio celestial, ese es nuestro verdadero hogar, el cielo, y luego esta tierra como renovada. El sentido de urgencia es fundamental. La palabra dice que debemos esperar y apurar nuestra bendita esperanza. No solamente que yo me quede esperando la segunda venida, sino que yo predique y no solamente quedándome a esperar, sino también apurando la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Predicando. Hacia adelante, dale. Mira lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, todo el que predicó la segunda venida de Cristo, pensó que Cristo venía para su tiempo. Pablo pensaba que Cristo venía para su tiempo. Y dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre. ¿No qué? Yo le recuerdo esa palabra siempre con el Señor. Mateo capítulo 28, que Cristo dijo, y a predicar el evangelio y estaré con ellos hasta el fin del mundo. Esto hago por causa del evangelio para hacerme compartícipe de él. Si Pablo hace casi 2000 años atrás tenía esa fe, hermano, y esa disposición para dedicarse sin reserva a la causa del evangelio, ¿qué nosotros debemos hacer? Es un llamado para la iglesia.
Y fue que había una hermana en el sector de San Carlos que tenía una vecina que nunca le habló del evangelio. Pero Dios siempre tiene su manera de cómo llegar a la persona aunque tú y yo no le prediquemos. Esta iglesia, si así lo desea, lo puede salir a predicar y Dios va a traer las almas, porque Dios no va a dejar que una alma se pierda por negligencia de nosotros. Dios le va a traer la forma de cómo caer aquí a los pies de Cristo. Y esa hermana nunca le dijo nada a esa hermana, pero le llegó la invitación de la campaña que yo estaba dando en la iglesia de Bella. Y fue. Pero su hermana, la hermana Bendita, que era su vecina, nunca se dio cuenta porque no fue a la campaña. A ese entonces se hacían mucho los bautismos los sábados de la tarde. Y hicimos el bautismo y esa hermana fue tocada por el Espíritu Santo y tomó su decisión por Cristo. Cuando se bautizó, que la hermana vio a su vecina bajar las aguas bautismales, se sorprendió. Cuando la hermana salió del bautisterio, se acercó a la hermana adventista y le dijo: hermana, ¿cómo usted tantos años conociendo estas grandes verdades nunca me predicó? ¿Cuántos años desperdiciados estuve por culpa de usted? Pero gracias a Dios, que Dios de una forma u otra me trajo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nunca le dijo nada y esa hermana le dio vergüenza. Pasa muchas veces que tenemos al vecino al lado y cuenta se da que somos cristianos. El cristiano es una luz y la luz no se esconde. Donde quiera la luz se refleja. Somos hijos de la luz. Amén. Y debemos de brillar en lo más alto que Dios quiere poner. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:11: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando ¿qué? ¿Qué pasó en Mateo 25 con las 10 vírgenes? Se durmieron, ¿verdad? Pero había 5 prudentes y 5 fatuas, pero no tenían suficiente aceite y querían que las otras que tenían suficiente le dieran. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo no puedo pasar el poder, la unción del Espíritu Santo ni a mi hermano, ni a mi hijo, ni a nadie. Es una experiencia como dale y compre. Pero ya estaba cerrado para la gracia, la puerta de la gracia estaba cerrada, no había aceite. Ya el Espíritu Santo le iba a retirar de la tierra. Ya Cristo venía por segunda vez. Cuidado. Y ya concluyendo, el ejemplo más cercano son el caso de Guillermo Miller. Guillermo Miller, con esto concluyo. Guillermo Miller creyó en la segunda venida de Cristo y se apoyó en la profecía de Daniel. Pero el problema de Guillermo Miller y los bienistas era un solo error, que ellos decían que cuando Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, ellos creían que el santuario era la tierra. Entonces ahí fue el error, pero fue un error que también estaba profetizado, porque dice Apocalipsis 10 que al principio el librito iba a ser amargo. La experiencia que ellos vivieron fue amarga, pero luego fue dulce como la miel. Es decir, de ahí salió el pueblo que iba a predicar el evangelio a todo el mundo. Los reportadores de qué? De portillos, como dice Isaías. Pero Cristo no vino ese 22 de octubre del año 1844. Pero si Cristo hubiese venido, ¿saben qué? Iban a ser más los perdidos que los salvados. ¿Por qué? Porque cuando hubo el gran chasco, la mayoría se fue al mundo y se ensució. Solamente se quedó un grupito orando y pidiéndole a Dios a ver
al hijo pródigo, ¿quién fue que le puso la ropa? El padre. No fue el hijo que se puso la ropa, sino el padre. Así mismo Dios nos da su santidad, nos da su perdón, nos da su fe para nosotros seguir hacia adelante. Así que mi llamado en esta noche